Voy a contarles la historia de Sofía y Javier, no como algo sacado de un libro, sino tal como me la compartieron y la vivieron quienes la presenciaron de cerca. Es una de esas historias que tienen detalles que solo puede conocer alguien que estuvo realmente ahí, observando todo, sin poder intervenir ni un segundo, pero sabiendo hasta el más pequeño movimiento de sus protagonistas. Quiero que quien lea esto pueda sentir el frío en la piel de Sofía ese día de lluvia, el temblor de sus manitas, el hambre pegajoso y el vacío que le apretaba el estómago, y cómo todo habría seguido igual de no ser por eso que algunos llaman destino y otros simple casualidad. Todo empezó en la ciudad, un jueves cualquiera, de esos en los que parece que el universo avanza sin mirar a los costados. Ya era cerca de las 8 de la mañana cuando Sofía, con su cuerpo diminuto de 5 años y las ojeras oscuras de quien no ha dormido bien en muchas noches, tiritaba en esa esquina detrás del café de la plaza central. Llevaba una camiseta que le quedaba grande, sucia y casi sin color, y abrazaba con fuerza un osito de peluche tan maltrecho que apenas le reconocía los ojitos de botón. Ese osito, Vera, era el último recuerdo que le quedaba de su mamá, esa mamá que la cantaba hasta dormirse por las noches, antes de que la enfermedad se la llevara y la dejara a merced de Rubén, el tipo que por obligación fue su padrastro, y por decisión, su peor dolor de cabeza. Rubén, borracho y violento, terminó por sacarla a la calle una tarde y nunca más miró atrás. La vida en la calle nunca es fácil para nadie, mucho menos para una niña. A Sofía, el hambre le enseñó a buscar en los tachos, el frío le enseñó a encogerse entre cajas, y el miedo le enseñó a no confiar en casi nadie. Solo hablaba en voz baja con su osito, porque era lo único que no podía lastimarla ni asustarla como la gente grande. Los días se le pegaban unos a otros, monótonos y grises, hasta esa mañana de lluvia en la que todo cambió de un plumazo. A pocos metros de esa misma esquina y también bajo la lluvia estaba Javier Montenegro, alguien que no parecía tener nada en común con el mundo de Sofía. Él se ajustaba el nudo de la corbata mientras buscaba un café que lo despertara, pero había algo en su mirada que delataba que estaba en otro lado, lejos de esa ciudad y de ese presente. Desde que Vera, su hermana, había muerto de cáncer 2 años atrás, Javier no había vuelto a ser el mismo. Se le notaba el luto en los ojos y ese silencio incómodo en las sobremesas familiares. Se culpaba por no haber estado más tiempo con Vera, por no haberla visitado lo suficiente, no haberse enterado de nada de su vida después de que discutieran y dejaran de hablar. Ni siquiera sabía que ella había tenido una hija. Pero ese día a Javier la lluvia le cayó pesada. Caminaba apurado por las baldosas resbaladizas cuando algo le llamó la atención. Una figura pequeña, encogida sobre sí misma, con el osito apretado al pecho y la mirada ausente. Era Sofía. Algo en sus mejillas mojadas y el temblor de sus manos le recordó a Vera de niña, cuando lloraba escondida debajo de la cama después de que sus padres discutían. Fue un golpe tan fuerte al corazón que Javier se detuvo en seco. No fue la compasión, fue un impulso casi animal, una certeza que le vino de golpe, como cuando uno reconoce una melodía que había olvidado. Durante unos minutos que parecieron eternos, Javier se cuestionó si debía intervenir. No era la primera vez que veía a un niño de la calle, pero nunca había sentido esto. A pesar del frío y la incomodidad, se acercó despacio, cuidando de no asustarla. Desde lejos notó que la niña dudaba en mirarlo directamente, pero el hambre le ganó a la desconfianza y aceptó la medialuna que Javier le ofreció. Él no supo muy bien cómo, pero acabó llevándosela a su propio departamento, después de explicarle que solo quería ayudarla y que nadie la iba a lastimar. El calor del ascensor y el olor a café y pan tostado del edificio casi la marearon, de tan ajenos que le resultaban.
Al principio, Sofía no soltó su osito ni para poder lavarse las manos. Cada movimiento de Javier era seguido con unos ojitos llenos de miedo y duda, como si la niña estuviera lista para salir corriendo a la menor señal de peligro. Javier respiraba hondo entre cada paso, mordiéndose la lengua para no preguntar cosas de golpe, para no ahuyentarla. Fue esa tensión entre el miedo de Sofía y las ganas de Javier la que marcó cada segundo de esa primera mañana juntos. Javier trató de apañarla como le salió. Buscó mantas, le preparó una leche tibia y puso la televisión bajita para llenar el vacío del silencio. Sofía apenas probó la leche y se sentó en el borde del sillón, mirando todo con unos ojos que no parpadeaban. Javier la miraba, sintiéndose torpe y desubicado, como quien aprende a bailar en mitad de una fiesta. Pero también sintió algo más. Una especie de responsabilidad pesada y dulce, como si de pronto toda su vida hubiera sido para llegar a ese momento. Al rato, notó que ella solo comía si no la miraban, así que se fue a la cocina y la dejó tranquila. Cuando volvió, la taza estaba vacía y la niña se había envuelto entera en las mantas, con el osito asomando apenas por debajo. Las horas pasaron lentas al principio. Javier la dejó elegir entre varios libros infantiles viejos, unos que tenía guardados por nostalgia y que hacía años no tocaba. Sofía miró las tapas con desconfianza, pero eligió uno de osos. Javier empezó a leerlo en voz baja, sentado en la otra punta del sillón. Al principio parecía que le hablaba a la pared, pero después notó que la niña se iba acomodando despacito, acercándose un poco más con cada página. Para la tercera historia, Sofía ya había apoyado la cabeza en el brazo del sillón más cercano a Javier, aunque seguía fundida en el silencio. Hasta ese día, Javier no había llorado por Vera desde el funeral, pero cuando vio a Sofía dormirse abrazada a su osito, después de meses, tal vez años, de no dormir tranquila, se aguantó las lágrimas como pudo. Fue en ese instante, con la casa en silencio y una niña pequeña en su sillón, que empezó a notar lo evidente. Esa criatura tenía los mismos rizos rebeldes que tenía Vera de niña, esa manera de morderse los labios cuando se sentía incómoda, hasta los mismos hoyuelos en las mejillas. Era como verla renacer, pero también era un recordatorio doloroso de todo lo que se había perdido. A media tarde, Javier empezó a mirar viejas cajas de 1900 en fotos y documentos que su madre había guardado. Algo dentro suyo no lo dejaba tranquilo. Mientras Sofía dormía, para su sorpresa, siguió durmiendo varias horas, como si el cuerpo le reclamara todo lo que le habían negado. Él puso sobre la mesa varias fotos de Vera. Después de mucho revolver, encontró una en la que Vera, ya embarazada y muy joven, tenía en brazos un osito idéntico al de Sofía. Era demasiada coincidencia. El corazón le latía tan fuerte que necesitó sentarse. El apellido Montenegro también aparecía en unos papeles que encontró entre las cosas de su hermana, y entonces no le quedó duda. Sofía era hija de Vera. Javier ya no sabía si llorar o reír. Lo embargó una sensación entre el alivio y el miedo. ¿Cómo iba él a proteger a esta niña después de haber fallado a Vera? Pero cuando vio a Sofía dormir tan profundamente, confiando aunque sea sin saberlo, decidió que no iba a fallar otra vez. Así fue como arrancó una rutina totalmente nueva, apurada y desordenada, pero llena de pequeños gestos. Preparar el desayuno juntas, elegir una canción antes de dormir, animarla a que dijera lo que pensaba, aunque al principio solo fue con monosílabos, y dejarle la lámpara del pasillo encendida para que no tuviera miedo. El primer baño caliente de Sofía fue todo un tema. No quería soltar el osito y al principio hasta el agua le daba miedo. Javier no la apuró. Se sentó en el piso del baño y le sostuvo la mirada hasta que la niña mojó el piecito y casi le brillaron los ojos.
de lo bueno que se sentía el calor. Ese fue el primer día que Sofía lo miró de frente. No dijo nada, pero en sus ojos se le veía que sentía algo parecido a la gratitud, aunque aún no encontrara las palabras para nombrarla. Cada domingo, Javier y Sofía caminaban por el parque, siempre con Vera el osito. Ella todavía no hablaba mucho, pero empezó a sonreír cada vez más seguido, especialmente cuando veía a otros niños jugando. Con el tiempo, Javier notó que Sofía se acomodaba más a su lado, como si el miedo fuera una cosa que se disipaba de a poco, pero nunca del todo. A veces se desvelaba a la madrugada y la iba a buscar a la habitación. La encontraba sentada abrazando el osito, mirando la ventana. Ella nunca decía por qué, pero los dos sabían para qué. Ese día, todo giraba alrededor de una fecha especial, el 6º cumpleaños de Sofía. Javier no estaba seguro si alguna vez la habían festejado, pero hizo lo imposible por preparar algo decente. Llenó la casa de globos, invitó a los vecinos y hasta horneó una torta. Salió bastante irregular, pero daba igual. Cuando Sofía vio la mesa llena de regalos y la gente sonriéndole, primero se quedó como helada. Nadie le había hecho una sorpresa así. Javier la tomó de la mano y le acercó el primer plato de torta. Sofía lo miró como si no entendiera nada, pero cuando sopló las velitas, los ojos se le llenaron de lágrimas. Esa fue la primera vez que dejó el osito en el sillón y se animó a correr con otros niños por la casa. Esa jornada fue como un renacer para ambos. Javier no paraba de mirar a Sofía, midiéndola, preguntándose si de verdad era esa la misma nena chiquita y rota que había encontrado bajo la lluvia apenas unas semanas antes. Ella sonreía y apagaba las velitas, y la casa se llenó de risas, de voces y de vida, cosas que hacía mucho no se escuchaban en ese departamento. Aquel día cerró de una forma que nadie pudo anticipar. Cuando Sofía, rendida, se sentó en el regazo de Javier para abrir el último regalo, un libro con historias de osos. Él supo que ese espacio vacío que llevaba años sintiendo en el pecho ya no existía. Ya no era la casa de un tipo solo, ni la vida de una niña abandonada. Era el comienzo de algo distinto para los dos. Todo fue tan real, tan inmediato, que cuando la asistenta social llegó esa noche para completar el trámite de la adopción, apenas hubo palabras. Javier firmó los papeles temblando y Sofía se quedó dormida sobre su hombro. La historia simplemente se detuvo, tan abruptamente como había empezado semanas atrás, con una lluvia y una media luna. Nadie pudo explicar por qué ese día, por qué esa niña, por qué ese hombre, pero cualquiera que los hubiera visto juntos habría entendido que hay cosas que no necesitan explicación. Y, hasta hoy, ni Sofía ni Javier se animan a buscarle sentido a todo aquello. Simplemente sucedió, y todavía nunca lograrán ponerlo en palabras. Las primeras semanas después de la adopción transcurrieron entre pequeñas costumbres y grandes silencios. Javier, que nunca había sido padre ni había imaginado serlo, se descubría cada día aprendiendo de Sofía, a preparar el desayuno como a ella le gustaba, a doblar la ropa con paciencia, a cerrar las puertas sin ruido para que no se asustara. Algunas mañanas, Sofía se levantaba antes que él y la encontraba sentada en la alfombra del living, tejiendo conversaciones en voz baja con Vera, el osito, como si aquel fuera el guardián de todos sus secretos. Javier la observaba desde la puerta, agradeciendo y temiendo a la vez lo frágil de esa confianza recién nacida. Había promesas mudas en cada gesto: protegerla, no fallarle, ser el adulto que no huye. Un domingo de sol, Sofía se animó a pedirle a Javier que la llevara al parque donde jugaban otros niños, y por primera vez desde que vivía con él, corrió hacia los columpios sin mirar atrás. Se lanzaba al aire, la cabellera desordenada por el viento, y por un instante parecía una niña cualquiera, sin pasado. Javier se dio cuenta de que lo difícil no era protegerla del mundo,
sino convencerla de que el mundo no siempre era malo. De regreso a casa, Sofía preguntó si podían hornear un bizcocho como el que hacía mamá. Y esos pequeños puentes entre recuerdos y presente marcaron aquel primer ciclo de nuevas rutinas. Con el otoño llegaron las primeras noches frías y los sueños pesados. Sofía comenzó a despertarse llorando, temblando y buscándolo a oscuras por el pasillo. Javier aprendió a no hacer preguntas, a sentarse junto a ella en la cama y sostenerle la mano hasta que el sol asomara. Esas madrugadas compartidas se volvieron confidencias. La niña empezó a contarle en voz bajita historias de la calle, el miedo a los gritos nocturnos, a los hombres con olor a alcohol, la soledad pegajosa de los días interminables. Una madrugada, Sofía le preguntó por qué su mamá se había ido al cielo. Javier se atragantó con la respuesta, repitiendo apenas que no todas las despedidas son culpa de quienes se quedan. La niña asintió, como si entendiera más de lo dicho. Un martes cualquiera la escuela entró en escena. Javier inscribió a Sofía en un colegio a 3 cuadras de casa. El primer día, ella entró al aula con el osito debajo del brazo, aferrada a la mano de Javier. Los otros niños la miraron con curiosidad distraída. La maestra Lucía se agachó para mirarla a los ojos y le sonrió, asegurándole que Vera también podía quedarse en clase. Aquella tarde, Javier esperó en la vereda, contando los minutos hasta que la vio salir. Sofía traía un dibujo en la mano y una sonrisa tímida. Esa noche pegó el dibujo en la heladera y Javier prometió comprarse un imán especial solo para sus logros. No faltaron los días difíciles. Una tarde, Sofía llegó a casa en silencio, el rostro ensombrecido. Javier la miró sin presionar. Más tarde, entre cucharadas de sopa, la niña confesó que un compañero se había burlado de su vestido viejo. Javier sintió rabia, pero buscó palabras tranquilas. Le habló de la importancia de los amigos, de la ropa que no define a nadie y de la fuerza de quienes siguen adelante aun cuando duela. Esa noche, Sofía dejó el osito en la mesa de luz y antes de dormirse, abrazó a Javier por primera vez. Él se aferró a ese gesto como quien halla oro. Sofía y Javier tejieron una rutina llena de rituales diminutos. Los viernes eran para leer juntos en la biblioteca del barrio. Los sábados para hacer las compras e inventar canciones en el camino. Poco a poco, Sofía fue coleccionando palabras nuevas, aprendiendo a decir lo que sentía y a pedir lo que necesitaba. Javier agradecía cada avance, una carcajada en medio de un desayuno, una pregunta inesperada sobre fútbol, el simple hecho de que Sofía saliera sola al balcón para regar las plantas. La vida, pensaba, se estaba llenando de primeras veces. La llegada del invierno trajo consigo los recuerdos más duros. Una noche, mientras armaban juntos un rompecabezas, Sofía le preguntó a Javier si podían ir al cementerio a ver a su mamá. A Javier le dolió el alma, pero aceptó sin dudarlo. Ese domingo, ambos caminaron entre lápidas, y Sofía dejó una carta y una flor que había dibujado en la tumba de Vera. Permanecieron en silencio largo rato. Javier lloró a escondidas, y Sofía se abrazó a su pierna en busca de consuelo. De regreso a casa, la niña le preguntó si la madre estaría contenta de verla feliz. «Siempre estará orgullosa», aseguró Javier con voz entrecortada. En el colegio, Sofía empezó a hacer amigos. Se convirtió en la preferida de la bibliotecaria, que la invitaba a inventar finales nuevos para los cuentos y la animaba a escribir los suyos. Un día, Sofía llevó a casa su primera historia inventada, donde una niña se salvaba de la lluvia porque un oso mágico la encontraba. Javier, al leerla y ver el nombre Vera en la dedicatoria, no pudo contener las lágrimas. Celebraron el pequeño logro como si Sofía hubiera ganado un premio mayor. Helado y abrazos y fotos. A veces, las cicatrices reaparecían. Una tarde, un desconocido
gritó en la calle. Sofía se encogió, temblando, y Javier debió calmarla, recordándole que estaba a salvo. Decidieron juntos ir a terapia. Javier quería aprender a no dejarse ganar por el miedo y Sofía necesitaba, por fin, palabras para lo innombrable. Las sesiones los acercaron más. Sofía empezó a hacer dibujos de la casa, del parque, de Javier y de Vera, en los que todos sonreían. Compartían los progresos con la terapeuta, y poco a poco, Sofía comenzó a hablar de su vida pasada como si fuera una película triste que ya nadie quería volver a ver. Un día, la escuela organizó una función de teatro y Sofía fue elegida para representar a una niña valiente que debía atravesar un bosque oscuro. Al principio, ella dudó. Temía no recordar su parlamento y mucho más, enfrentarse al público. Javier la animó practicando los diálogos en casa y prometiéndole que estaría en la primera fila, junto con Vera. La función fue un éxito. Sofía no solo recitó su parte, sino que se atrevió a improvisar y se ganó un aplauso extra por su sonrisa luminosa. Esa noche, Javier la subió en brazos y la hizo dar vueltas en el aire, como hacía años nadie lo hacía en esa casa. Pasaron los meses y, un día, Rubén, el expadrastro de Sofía, apareció en el vecindario. Javier lo reconoció de una foto vieja y durante días durmió a medias, temiendo que quisiera acercarse a la niña. Decidió protegerla a toda costa y con la ayuda de la asistente social y la escuela reforzó las medidas de seguridad. Sofía notó el ambiente tenso, pero Javier le explicó que las personas malas quedan lejos cuando uno aprende a pedir ayuda. Con el tiempo, Rubén desapareció y la herida empezó a sanar. La historia de Sofía y Javier se fue llenando de momentos compartidos. Cumpleaños de amigos, meriendas al sol y noches eternas en las que construían juntos castillos de sábanas o recorrían álbumes de fotos inventando historias sobre quienes ya no estaban. Sofía, al ver una imagen de Vera cuando era niña, murmuró: «Ahora tengo 2 familias, una en el cielo, otra acá». Y esa certeza fresca, llena de vida, fue suficiente para renombrar cada día con una alegría nueva. Mientras el tiempo pasaba, Javier y Sofía aprendieron a celebrar los logros pequeñitos, los tropiezos y hasta las derrotas. Pero nunca más se sintieron solos, ni siquiera en las noches de tormenta, cuando parecía que el mundo se encogía allá afuera y la historia volvía a comenzar una y otra vez, en el abrazo cálido de 2 destinos que por fin habían encontrado su lugar. Aquel invierno, la casa de Javier y Sofía se fue llenando de olores nuevos. Pan casero, sopa caliente, galletitas de manteca y risas diminutas que se colaban por debajo de las puertas. Durante las mañanas de fin de semana, se acostumbraron a inventar recetas juntos. A veces, Sofía insistía en agregar chocolate a todo, y Javier cedía, aun sabiendo el desastre que dejarían en la cocina. Esa mañana, un domingo gris, Sofía apareció en la cocina con un delantal varias tallas, más grande, y el cabello atado en 2 trenzas desprolijas. Se paró en puntas de pie y, sosteniendo el osito Vera con una mano, le pidió a Javier que la ayudara a batir los ingredientes. Mientras el horno trabajaba y el dulce aroma invadía el departamento, Sofía relataba pequeñas historias sobre animales que vivían en bosques de harina y azúcar. Cuando las galletitas estuvieron listas, Javier las alineó en una fuente y guardaron algunas en una caja especial. «Para cuando tengamos un día difícil», dijo la niña, y él entendió que estaban construyendo, migaja a migaja, un pequeño refugio para el futuro. Con la llegada de la primavera, el colegio organizó una jornada de puertas abiertas. Sofía invitó a Javier y por primera vez él fue el único adulto en la fila de familiares que sostenía con orgullo una cámara de fotos antigua y un cuaderno de anotaciones. Durante la presentación, Sofía recitó un poema, una tarea grupal donde cada niño debía decir una palabra sobre lo que más quisiera. Y proteger,
Cuando llegó su turno, entre los murmullos de la multitud, Sofía levantó los ojos y dijo fuerte: «Mi familia». Luces y aplausos llenaron el salón. Pero para Javier, ese instante trascendió cualquier logro académico. De regreso a casa, Sofía le confesó que al principio temía no tener a quién invitar. Ahora, hasta quería que todos supieran que él era su papá. Esa noche, mientras pegaban la foto del evento en el álbum azul de recuerdos nuevos, Javier supo que lo cotidiano podía convertirse de a poco en territorio de milagros simples. Con el final de las clases y la llegada de las vacaciones, el barrio se transformó en un escenario de posibilidades para ambos. Javier, decidido a regalarle a Sofía un verano distinto al de cualquier invierno de su pasado, diseñó una lista de aventuras para realizar juntos: andar en bicicleta, aprender a nadar y acampar en el patio de la vecina, la señora Marta. Al principio, Sofía temía montar la bicicleta sin rueditas y prefería mirar desde la vereda los nudillos bien apretados en el manubrio. Javier, paciente, se propuso enseñarle poco a poco. Entre caídas y risas, con las rodillas raspadas y el corazón acelerado, Sofía logró pedalear sola una tarde de sol, y esa sensación de libertad la embriagó durante días. Por las noches escribían juntos un diario de verano. «Hoy aprendí a no caerme, o al menos a levantarme». En medio de una de aquellas noches calurosas, durante una tormenta de verano que los obligó a apagar todas las luces, Sofía le preguntó a Javier si alguna vez había tenido miedo a la oscuridad. Él, honesto, le contó una historia de su infancia en la que solía esconderse bajo las sábanas cuando los rayos sacudían la ciudad. Sofía, acurrucada con el osito Vera, afirmó que ella también seguía teniendo miedo a veces. Decidieron inventar juntos una canción mágica contra las tormentas, una que solo podía cantar quien resistía en la oscuridad y esperaba con fe el primer trueno suave. Desde entonces, cada vez que el cielo retumbaba, la voz de ambos, temblorosa o firme, llenaba la casa y disipaba cualquier sombra en los rincones. Durante una excursión al Museo de Ciencias del barrio, Sofía se maravilló con el ala de mariposas y la sala de dinosaurios. Le encantó especialmente una exposición sobre fósiles, donde los huesos de animales antiguos parecían contar historias de la Tierra antes del tiempo. Al volver, llenó páginas y páginas con dibujos de hadas, osos prehistóricos y mariposas gigantes que rescataban a niñas solitarias. Javier colgó algunos de estos dibujos en el pasillo, entre las fotos de Vera y los retratos familiares. Cada trazo de color parecía un puente entre las vidas perdidas y las nuevas, y a la vez una declaración silenciosa de esperanza. Alguien puede crear belleza incluso después de caminar entre las ruinas. Una tarde de domingo, el vecindario organizó una feria solidaria, y Sofía se ofreció como ayudante en el puesto de la biblioteca. Al principio, solo se animaba a pasar los libros a los niños de la fila, pero pronto, alentada por Javier y por la bibliotecaria Lucía, se atrevió a leer en voz alta un cuento corto. El murmullo de los espectadores la puso nerviosa, pero al ver a Javier entre el público, se aferró a su osito y leyó con voz tranquila y clara. Al finalizar, un aplauso sincero la envolvió y por primera vez Sofía se sintió capaz de compartir una parte de sí misma con extraños. De regreso a casa, Javier le regaló un libro nuevo y le dijo que podía leer para quien quisiera, pero que él siempre sería su primer oyente. Con el correr de los meses, la casa de Javier se fue poblando de pequeñas visitas. Compañeros de colegio de Sofía que venían a compartir meriendas y tardes de juegos. La niña, que antes apenas se acercaba a los otros, ahora coordinaba escondites y juegos de cartas en el living, y hasta compartía sus galletitas secretas. Cuando una compañera rompió accidentalmente el brazo del osito Vera, Sofía casi rompe en llanto, pero
Javier le enseñó a coser la tela rasgada y juntos inventaron una historia nueva acerca de cómo las cicatrices también cuentan aventuras. Aquella noche, Sofía se durmió con Vera en brazos y juró que cada marca era, en realidad, una medalla por haber superado miedos invisibles. En abril, Sofía fue elegida para participar en las Olimpiadas Escolares de Lectura. Debía leer un cuento frente a todo el colegio. Días antes, la ansiedad la dominó y dudaba de su capacidad. Javier la ayudó a practicar cada noche. Cuando llegó el gran día, la voz de Sofía tembló al principio, pero rápidamente encontró el ritmo y la seguridad. El aplauso fue unánime, y entre lágrimas, Javier la abrazó fuerte. De camino a casa, compraron helado y pasearon bajo la lluvia. «No necesito trofeos», dijo Sofía. «Lo mejor es saber que vos estabas ahí». Para Javier, ese era el mayor premio, ser testigo de la transformación de la niña frágil en una pequeña gigante. Tras una revisión médica de rutina, la pediatra les sugirió a ambos que la salud también necesitaba celebraciones. Así nació el Día de Estar Bien, una tradición inventada en la que hacían picnic en la alfombra del living, veían películas y se contaban grandes logros de la semana. Aprender un nuevo nudo de cordones, plantar una semilla, probar una receta insólita. Aquellas tardes, Sofía recuperó, poco a poco, la confianza en su propio cuerpo y dejó de temerle a las consultas médicas. Javier, mientras tanto, aprendía a festejar el coraje y la dulzura de cada avance logrado. Poco antes de las vacaciones de invierno, el colegio organizó un viaje de estudios. Era la primera vez que Sofía se quedaría a dormir fuera de casa desde la adopción. Javier intentó disimular su propia ansiedad, ayudándola a hacer la valija, colocando el osito y una carta en el bolsillo de la mochila. Al despedirse, Sofía posó su manito en la mejilla de Javier y prometió llamar antes de dormir. Esos días resultaron un desafío para ambos. Sofía, sobreviviendo a la nostalgia. Javier, acostumbrándose al silencio de la casa vacía. Cuando se reencontraron, el abrazo fue largo y contenido, un pacto tácito para no ceder más espacio al miedo. En el aniversario de la muerte de Vera, Javier y Sofía prepararon juntos un pequeño altar de recuerdos, fotos, flores y cartas de gratitud. Encendieron una vela y por primera vez hablaron en voz alta sobre la ausencia y la presencia, el dolor y la memoria. Sofía compartió un poema que había escrito para su madre. Aunque estés lejos, la vida que me diste sigue creciendo aquí. Javier, emocionado, le dijo que, gracias a ella, la familia de Vera nunca había terminado, solo se había transformado. Esa noche, al mirar el fuego de la vela, ambos comprendieron que sanar no es olvidar, sino encontrarle sentido a aquello que permanece. Incluso en los días ordinarios, la vida parecía mágica para Sofía y Javier. Descubrieron juntos la felicidad de ver caer la lluvia desde la ventana, la emoción de un cuento bien contado, la satisfacción de reparar una planta marchita. Los domingos, después del almuerzo, salían a caminar sin rumbo, buscando calles que nunca habían transitado, y elegían una palabra para renombrarlo todo. La casa podía ser un castillo, el parque un océano, las veredas de adoquines un sendero secreto. Sofía, que alguna vez pensó que el mundo le debía explicaciones, ahora sentía que pertenecía, por fin, a un lugar donde las preguntas no necesitaban respuesta y los abrazos bastaban para espantar cualquier noche de tormenta. El otoño llegó esa vez vestido de oro viejo y hojas crujientes, y la escuela de Sofía propuso a las familias plantar árboles en el patio del colegio. Era una mañana fresca cuando Javier la llevó de la mano hasta la fila de alumnos. Cada familia había llevado una planta pequeña, pero Sofía traía un jacarandá todavía más chico que sus propios sueños, y lo abrazó fuerte antes de entregarlo. Juntos cavaron la tierra, y la niña, con el delantal aún manchado de harina, de otra merienda,
Insistió en que el osito Vera también colaborara. Cuando la raíz tocó el suelo y el agua se escurría a su alrededor, Sofía miró a Javier y dijo bajito: «Crecemos juntos, ¿verdad?». Él asintió, y cuando el árbol floreció algunos años después, todos supieron que aquel era el árbol de Sofía, el que nació cuando su historia empezó a ser de sol y no de sombra. Durante las semanas siguientes, los domingos se llenaron de pequeñas excursiones al mercado de pulgas. Sofía adoraba revolver las cajas de juguetes viejos y Javier descubría, sorprendido, la facilidad de la niña para regalar sonrisas a desconocidos. Una tarde hallaron una caja de marionetas desparejas y Javier propuso montar una función en casa para los amigos del edificio. Sofía se sumó tímida al principio, dándole vida a un oso divertido y a una mariposa testaruda. Entre risas y aplausos, comprendió que el miedo a equivocarse era más pequeño cuando uno compartía la aventura. Aquella noche, mientras limpiaban los títeres y la cocina después de la función, Sofía le susurró al oído: «¿Mañana inventamos una historia nueva?». La primavera trajo consigo las primeras carreras de patines en la vereda y las tardes largas llenas de canciones inventadas. Javier, poco hábil con los patines, terminó cayéndose más de una vez, arrancando carcajadas sinceras a Sofía, que por primera vez se atrevió a consolarlo con un «no pasa nada, te levantas y seguimos». Esa simple frase marcó un antes y un después. La niña tímida dio paso a una pequeña líder capaz de guiar a su padre adoptivo, y juntos compartieron tropiezos y triunfos, entendiendo que aprender juntos era la verdadera meta. Llegó el invierno, y con él la temporada de cartas a los Reyes Magos. Sofía, aun sabiendo ya la verdad detrás de la magia, no quiso romper el ritual. Tomó papel y lápiz y escribió una carta diferente. No pidió juguetes, sino fortaleza para los niños que todavía esperan en la lluvia. Javier, al leer la carta, sintió una punzada de orgullo y tristeza. La acompañó esa noche a dejarla en el buzón solidario de la iglesia, y juntos encendieron una vela, agradeciendo por los encuentros y aprendiendo el valor de mirar hacia quienes aún no han encontrado refugio. Las vacaciones de invierno dieron pie a una visita inesperada. Marta, la vecina de siempre, los invitó a pasar una semana en su casa del campo. Allí, Sofía descubrió la emoción de buscar huevos en el gallinero, trepar árboles y lanzarse de una soga sobre el arroyo. Por las noches, alrededor de la salamandra, Marta compartía leyendas antiguas y Sofía, con Vera en brazos, contaba historias propias. Javier, desde el otro sillón, se maravillaba de cuánto había crecido en tan poco tiempo. Ahora la niña prefería inventar sus propios finales y hasta se animaba a contradecir a los cuentos si no le parecían justos. En septiembre, la escuela organizó una Semana de los Oficios y pidió a las familias que participaran mostrando sus trabajos. Javier se ofreció a contar su experiencia como contador, temeroso de aburrir a los chicos. Pero fue Sofía quien transformó la charla. Pintó carteles coloridos y tradujo cada término complicado a su propio idioma, explicando a sus compañeros que un contador ayuda a que los sueños no se pierdan entre los números. Todos rieron y Javier, por primera vez en años, se sintió reconocido no solo por su oficio, sino por su rol de padre en aquellos pequeños ojos atentos. Una mañana, Sofía se despertó con fiebre y malestar. Javier, que nunca había cuidado de un niño enfermo, se llenó de dudas, preparando sopas y midiendo la temperatura cada media hora. Sentados en el sillón, entre mantas y silencios, la niña lo miró con gratitud y un dejo de ternura inusual para su edad. Antes, cuando estaba triste o enferma, nadie venía, murmuró sin drama. Javier, sintiendo el peso de ese pasado injusto, se prometió estar siempre ahí, aunque fuera solo para sostenerle la mano en la oscuridad
o susurrarle historias hasta que volviera el sueño. Al iniciarse el nuevo ciclo lectivo, la profesora Lucía convocó a los padres para organizar la biblioteca escolar. Sofía se ofreció como ayudante de organización y con la colaboración de Javier inventaron el Rincón de los Abrazos, una serie de libros sobre familias diversas, resiliencia y segundas oportunidades. Pronto, aquel rincón se llenó de niños curiosos y, más de una vez, fue al mismo tiempo refugio y semillero de nuevas amistades. Sofía, ahora segura y confiada, leía cuentos a los más pequeños y los invitaba a cuidarse entre sí. Un sábado de lluvia, después de una merienda con amigos, uno de los niños preguntó a Sofía si no extrañaba tener una mamá como las demás. Ella guardó silencio unos segundos y luego respondió con la sabiduría sencilla de la infancia: «Tengo la mamá en el cielo y un papá acá, y mucha gente que me cuida. Mi familia es igual, solo que tiene más formas». Nadie hizo más preguntas, y Javier sintió que la niña acababa de regalarle la lección más valiosa de sus días juntos. El tiempo continuó su marcha, y la historia de Sofía y Javier comenzó a llenar páginas de diarios y revistas locales. La escuela, la biblioteca y los amigos del barrio celebraron con ellos el primer aniversario de la adopción con una fiesta sorpresa. Hubo globos, canciones y una enorme torta decorada con dibujos de osos y mariposas. Sofía, rodeada de gente querida, apretó la mano de Javier y prometió nunca dejar de inventar finales felices. Aquella noche, mientras ordenaban la casa y reían entre migas de pastel, Javier supo que, por más que el futuro fuera incierto y el dolor no terminara de irse nunca, cada día juntos era la mejor historia jamás contada. Sofía y Javier continuaron viviendo sus días. Tejieron un hogar entre sus experiencias compartidas. El otoño trajo consigo más cambios que hojas caídas. Sofía comenzó a mostrar interés en la música. Durante un paseo, descubrieron un viejo piano en la tienda del barrio. Sofía, curiosa, presionó unas teclas, encantada con el sonido que emergía. Javier, viendo su entusiasmo, decidió inscribirla en clases de música. Pronto, las notas de «Para Elisa» resonaron en casa, primero inconexas y luego, como por arte de magia, se transformaron en melodías completas. Las tardes musicales se hicieron ritual, con Javier acompañando a Sofía en cada lección casera, ambos riendo de los deslices y celebrando cada conquista sonora. La ciudad anunciaba el festival de primavera y, como cada año, la comunidad se unía en una celebración llena de vida. Sin embargo, esta edición era especial. Sofía, tras mucho valor, decidió participar en la competencia de talentos, mostrando sus habilidades en el piano. La noche del evento, los nervios chocaban en su pecho con la excitación. Javier, desde el público, le sonreía con confianza, transmitiéndole una calma que solo él sabía inspirar. Al subir al escenario y posar sus dedos sobre las teclas, el mundo desapareció, y lo único que importaba eran las notas danzando en el aire. La ovación del final la abrazó y confirmó lo que Javier siempre supo. Sofía era un prodigio brillante, no solo por su talento, sino por su espíritu indomable. Una tarde, mientras organizaban archivos antiguos de la familia, Sofía encontró una caja con cartas y postales del pasado. Entre ellas había correspondencia de su madre, Vera, con mensajes breves pero intensos, llenos de cariño y sueños por cumplir. Leyeron en voz alta, y ambos se permitieron llevar por las emociones. Esa noche, Javier le relató cómo había sido crecer con Vera, reviviendo anécdotas cálidas que pintaron a su madre como una suerte de heroína oculta. Para Sofía, escuchar sobre su madre de los labios de Javier era un regalo que le brindaba sentido de pertenencia, como un puente invisible que unía sus realidades separadas por el tiempo.
Conforme el verano avanzaba, Sofía enfrentó nuevos desafíos. Invitaron a Javier a una reunión con los profesores, quienes expresaron preocupación por el rendimiento académico de Sofía. No por falta de capacidad, sino por los tropiezos emocionales que aún emergían de tanto en tanto. Javier, determinado a no fallar, acordó pautas con los docentes para ofrecerle apoyo adicional. Dedicaría más tiempo a repasar juntos, combinando juegos matemáticos y lectura reflexiva. Con cada esfuerzo compartido, Sofía abrazaba el proceso de aprender sin miedo, sabiendo que, aunque cometiera errores, siempre hallaría en Javier una red segura para sostenerse y seguir. La amistad de Sofía con Lucía, la bibliotecaria, floreció en algo más grande. Con su guía, Sofía escribió su primer cuento ilustrado, una historia de osos y niñas que transformaban lágrimas en estrellas. La biblioteca organizó un evento para que compartiera su obra. Vestida con un sencillo vestido, sosteniendo el libro en sus manos pequeñas, Sofía leyó con voz clara, despertando sonrisas y lágrimas en igual medida. Javier se encontraba en la primera fila, su corazón hinchándose de orgullo ante el aplomo de su hija. La historia no solo era un testamento de la imaginación de Sofía, sino también un reflejo de cómo había aprendido a darle sentido a sus experiencias. A medida que cada estación sucedía a la anterior, el vínculo entre padre e hija se profundizaba, y el círculo de personas que los arropaban creció. La familia de Marta, quienes los habían acogido en el campo, se convirtió en una extensión natural de su propia familia. Compartían fines de semana explorando la naturaleza y disfrutando de asados al aire libre, donde Sofía aprendió a apreciar las pequeñas cosas, el sabor de una fruta recogida del árbol, el sonido del viento jugando entre las hojas y la calidez de una fogata al caer la noche. Invierno regaló a Sofía su primera experiencia en la nieve. Marta los invitó a pasar las fiestas en su cabaña. Rodeados de mantas blancas, la vida parecía más simple y pura. Javier, que en su infancia rara vez salió de la ciudad, se dejó contagiar por el espíritu de aventura de Sofía. Construyeron juntos su primer muñeco de nieve, y por la noche, al calor de una chimenea crepitante, recordaron las insípidas mañanas de antaño, en las que el frío era una presencia hostil. Ahora, en el corazón del invierno blanco, encontraban calor en sus presencias mutuas, sintiendo que el tiempo perdido no era rival para lo que habían construido. Un día llegó una carta inesperada del orfanato del cual Sofía había sido registrada antes de la adopción. Era una invitación para que participaran en una ceremonia de agradecimiento, reconociendo a las familias adoptivas por su valentía y amor. La noticia llevó a Sofía a un torbellino de emociones. Quien solía ver su pasado en tonos grises, ahora entendía que también había luz entre las sombras. Asistieron volteando sus antiguos fantasmas en luces de esperanza. En la ceremonia, Sofía dio gracias no solo a quienes habían cuidado de ella, sino también a las segundas oportunidades de la vida. Esa noche, sus palabras al mundo resonaron como una promesa: ser feliz por encima de cualquier circunstancia pasada. El día que Sofía cumplió 12 años, transcurrió en un torbellino de emociones y sorpresas. Javier organizó una fiesta sorpresa en el parque del barrio. A lo largo del día, Sofía disfrutó cada instante, rodeada de amigos, su risa llenando el aire como campanitas que proclamaban que había dejado de ser la misma niña que antes temía al mundo. Mientras asomaba la tarde y los últimos rayos de sol cubrían la escena, Javier, emocionado, le regaló un collar con un dije que representaba un árbol de la vida, simbolizaba todo lo que habían crecido juntos. Al contemplar el regalo, Sofía sintió que seguía echando raíces en tierra firme, capaz ahora de afrontar cualquier tormenta. Con los años, la música se convirtió en una parte esencial del hogar.
Sofía comenzó a enseñar a otros, compartiendo su pasión en el centro comunitario local, donde una vez la vieron como la nueva llegada tímida. El piano, que una vez fue solo un objeto en 1900 desuso, resonaba ahora bajo los dedos de niños y adultos aprendiendo, mientras Sofía les mostraba cómo las teclas no solo crean sonidos, sino también construyen confianza y autoexpresión. Enfrentando la vida con gracia, encontró que darle a los demás lo que había recibido era el mejor presente. El tiempo es una presencia silenciosa, uniendo y desenredando historias con una precisión infinita. Al cumplir 16 años, ya no era solo una joven prometedora que había hallado su camino junto a Javier, sino una artista por derecho propio. Juntos, caminaron por el camino familiar hacia el parque donde, muchos años antes, una pequeña se aventuró a confiar por primera vez. La historia de Sofía y Javier había encontrado su ritmo, fluyendo en armonía a través de los desafíos y alegrías que la vida les ofrecía. Años después, un domingo cualquiera, Sofía, sentada en el salón de su viejo hogar, ahora restaurado y lleno de recuerdos, halló palabras que había estado buscando desde hace tiempo. Con una sonrisa, se volvió hacia Javier y, tomándolo de la mano, expresó gratitud por las aventuras que escribieron juntos, sintiendo que continuarían llenando el mundo de color, guiados no por un destino incierto, sino por los pasos seguros que se habían permitido dar con el amor como su guía eterna. Y aunque la historia pudo haberse llenado de tropiezos, cada uno se volvió una enseñanza de que el amor, en todas sus formas, podía derribar las barreras más altas y pesadas.